Mi abuelo siempre, después de clases, me llevaba a su estudio, que era su estudio de pintura, y ahí me ponía a pintar con él. Y bueno, estaba medio sordo por la guerra, pero bueno, aún así era la manera en la que me daba dinero. Entonces yo hacía una pintura y él la veía. Obviamente pues, tenía 6 años yo, o sea, hacía pinturas de, ya sabes, estos, y de monitos. Y era la manera en la que él me enseñaba a trabajar, ¿no? Entonces fue una experiencia, ahorita me acuerdo con mucho cariño, por lo mismo que creo yo que fue una experiencia educativa muy padre, ¿no? Mi abuelo vino a México eh, como parte de su luna de miel con mi abuela Bárbara y quedó fascinado de la cultura mexicana y se estableció primero en San Miguel de Allende a finales de los 40. Y después vino a Morelia y quedó muy cautivado por la cultura purépecha y todo lo que es la ciudad como colonial. Se instaló aquí en Santa María, que es una tenencia cercana a la capital, pero aún así todo empezó como una experimentación, ¿no? Porque hubo como dos, 3 etapas de la fábrica como tal, en donde mi abuelo comenzó a fabricar botones de madera y compró este terreno en el que estamos aquí y empezó a viajar mucho por todo el estado de Michoacán. Y ahí fue donde conoció las maderas tropicales, que son el cueramo, el cocobolo, el granadillo y todo ese tipo de maderas con las que trabajó hasta su muerte, ¿no? Cada pueblo tiene diferentes oficios y mi abuelo yo creo que quedó cautivado por eso, porque tenemos muchos talladores de madera, tenemos la fábrica de textiles en Uruapan, y había una como comunidad americana en una colonia que se llama Vista Bella aquí en Morelia, en donde pues había varios extranjeros que también trabajaban varios oficios. En Michoacán, bueno, tenemos en Santa Clara del Cobre a James Metcalf y en Uruapan a Ilsley y todos ellos que eran como parte de la generación de mi abuelo, y creo que eso también yo creo que lo llegó a establecerse en la entidad, ¿no? Tenía esta idea del diseño colonial también que experimentó con varias maderas y varios tipos de productos o líneas, llámale. De los botones los empezó a intervenir también con cobre, con diferentes elementos y materiales dentro de la entidad, el ópalo, que también lo conseguía en Querétaro, y empezaba a experimentar mucho con lo que son materiales y líneas de diseño, ¿no? Y finalmente hizo la línea Sling, que la conocemos todos, y de ahí empezó a hacer diferentes cosas que empezaron, joyería inclusive con los ópalos que usaba, varias. También empezó, la fábrica como tal tenía una tienda de regalos en su casa, y se iba a todos los puntos de Michoacán para conseguir lo que son artesanías. Entonces tenía desde nacimientos de barro, yo me acuerdo, hay muchas cosas de cobre. Se iba a Oaxaca, a diferentes lugares de la República para conseguir estas artesanías. Y aquí en México, cuando llegaban el turismo, venían especialmente a la casa de mi abuelo a comprar estas artesanías y a ver sus
diseños como tal, ¿no? Bueno, mi papá siempre fue ahí el brazo derecho de mi abuelo, desde que se gradúa en el 82 de administración. Entonces él continúa con la línea y toda la producción de señal como tal. Mi tía Elena también experimentó varias con lo que es el textil, que hacía muñecas también. Entonces, como que los hijos también fueron parte de este desarrollo dentro de la fábrica, pero sí los diseños siempre fueron exclusivos de mi abuelo. Él siempre fue el que diseñaba pipas, todo este tipo de cosas, porque había muchos como sobrantes de lo que es la madera, ¿no? Entonces mi abuela como que lo incitó mucho a usar esos desperdicios, llámale, para crear la línea de regalos que conocemos, que es el gato, el trompo, todo este tipo el vagamon, que eran desperdicios de los mismos cortes que hacíamos de las sillas y todo este tipo de cosas. Estuvo muy asociado con lo que es el ópalo como tal, siempre lo usó en diferentes artículos de joyería, ya sean cajas, joyeros de madera o también lo que son aretes, brazaletes, collares entre madera y plata. Podemos ver también esa influencia en los dominós que hizo, ¿no? Con incrustaciones de plata, en pintura, grabado. Vimos, tengo ahí varias mascadas que hizo de cera con pintura y, bueno, la madera como tal, ¿no? Yo creo que el diseño industrial pasa de ser un objeto utilitario, en unos años pasa a ser visto como arte. Entonces creo que ciertos diseñadores, inclusive mi abuelo, no creo que él haya hecho sus diseños para la posteridad, llámale. O sea, yo sí pienso que siempre fue con un motivo de esta curiosidad que siempre tenía, ¿no? De estar explotando materiales y viendo diferentes como funciones dentro de los materiales en sí, ¿no? O sea, que llegaba y decía, ¿sabes qué? Aquí está la madera, a ver qué podemos hacer con ella. Hacía objetos muy orgánicos, era como muy camaleónico sus diseños, yo lo percibo así. Inclusive era tan curioso, llámale, que en la madera que la traían de lo que es la costa michoacana, muchos de los troncos de madera traían orquídeas y él las arrancaba y las ponía en su jardín, ¿no? Entonces llegó a tener más de 5,000 orquídeas que fueron así como sus bebés, ¿no? Las etiquetaba. Entonces era esta idea de preservar también lo que es la naturaleza. Fallece cuando yo tenía 10 años y mi papá toma las riendas de la empresa y ahí empezamos también a trabajar con la madera hasta que cierra en el 95, pero aún así sigue haciendo muebles, ¿no? Y después yo salgo de la universidad con toda la idea de retomar, no tanto los muebles como tal, pero sí una carrera en el arte. Claramente está que hay influencia de lo que fue señal, ¿no? en mi trabajo, pero creo que eso es algo que pues es adquirido y a la misma vez como nato, por lo mismo que siempre tuve esa influencia, ¿no? No es tratar de crear lo mismo, sino usar los mismos materiales, pero con otro enfoque.
empiezan a venir las importaciones de muebles, inclusive, que eran más baratos. Entra todo lo que son diferentes competencias y bueno, se va bajo muchos productos mexicanos que tenían décadas, ¿no? No podíamos competir con lo que era las importaciones y muchas empresas cierran por lo mismo, ¿no? Y entonces ya no hacemos estos diseños a escala, sino ya más bien es así algo muy específico para un mercado muy pequeño, ¿no? Creo yo que hay esa motivación y para todos los chavos que están recién egresados de las universidades de diseño. Y bueno, claro ejemplo, ¿no? Mi abuelo y muchos más. Entonces, pues sí se puede hacer, sí hay diseño en México. Conocí mueble que no fuera de señal, siempre estaban en mi casa todos los diseños de mi abuelo, entonces siempre estuve muy unido a lo que es sus diseños y el trabajo, como era su vecino cuando estaba muy chico, siempre estuve unido a él